los resultados de las calificaciones, de la calificación de esto. Fíjense que a pesar de la explicación que di en clase, porque incluso a uno de ustedes le surgió la duda que si en el departamento financiero debería estar el auditor interno, entonces en clase dijimos que no. Y les dije mis razones y después les mostré a lo que decía el chat y determinamos que el auditor interno no debe estar en ninguna parte de la administración. O sea, al decir en ninguna parte, no debe ni pertenecer al gerente general, ni mucho menos a ningún otro gerente, ni el financiero, ni cualquier otro. Porque el auditor debe tener independencia de decisión, dependencia mental en lo que va a hacer y lo que va a decir. Al estar sujeto a alguien de la administración, el auditor pierde su independencia. Si es el auditor interno parte de la gerencia financiera, él va a perder su independencia porque va a estar sujeto a lo que su jefe le diga que haga, en este caso el financiero. Posiblemente el auditor encuentre alguna anomalía en el área financiera, pero ¿quién le debe reportar primero? A su jefe inmediato, que va a ser el financiero. Y si es un clavo grande, por así decirlo, es un problema serio, ¿qué va a decir su jefe inmediato superior del financiero? No, que no lo revele, que miremos cómo lo solucionamos, porque posiblemente esté en juego su puesto del gerente financiero. Y al darlo a conocer a la gerencia general de los dueños, pues posiblemente, como les dije, lo echen. Entonces él le va a decir a su subordinado, el auditor, no lo reveles, miremos qué hacemos, miremos cómo lo arreglamos, etcétera. Y posiblemente se arregle. Y no se corrija al final esa situación. Entonces el auditor no debe estar sujeto a nadie de la administración. Debe estar sujeto a la junta directiva. Eso lo platicamos en la clase pasada, pero a pesar de eso, como entiendo que hay algunos alumnos que están en clase un día y otros otro día, entonces miremos lo que pasó aquí con Alejandra. Por favor, cuando menciono un nombre, en particular en este caso Alejandra, en ningún momento quiero yo ofender al alumno o a la alumna, sino que en primer lugar quiero enseñarle su error para que no lo cometa en el examen parcial y no lo cometa en su manual, que esto lo vamos a tener que repetir en el manual, que eso lo voy a explicar más tarde, que es objeto de nuestra clase, ¿verdad? Y se lo digo a ella y también se lo digo a todos los demás, porque el error de uno nos debe enseñar a todos los demás. Así que, por favor, seamos en este caso serios, tengamos la capacidad de entender la situación como un proceso de enseñanza-aprendizaje y no precisamente como una burla. Lo digo ahorita y posiblemente ya no lo voy a repetir, pero ese es mi objetivo, que el alumno en particular aprenda a cómo debería hacer las cosas y a corregir su error. Okay, entonces tenemos al director financiero, al contador general, y aquí precisamente está el jefe de auditoría y está el jefe de tesorería. Está el contador junior y el auxiliar contable, están al mismo nivel, y el analista de auditoría. Entonces aquí hay dos errores fundamentales. El número uno, justo lo que les decía, que el auditor interno no debe estar sujeto a nadie de la administración, incluyendo al director financiero, sino que debe estar sujeto a la junta directiva. Entonces, el auditor interno no debe ser parte de el área financiera. Y el otro error, que las líneas de autoridad no son las adecuadas.
Bien, ¿por qué les digo esto? Miren, la línea de autoridad. Espero que la parte del auditor ya lo hayan entendido, pero si alguien no lo entiende, con mucho gusto se lo voy a explicar. Entonces, la línea de autoridad, aquí llamamos jefe y jefe, pero está el contador general que no se le nombra como jefe, sino que como contador. Entonces, ahí debería decir jefe de contabilidad, por ejemplo, pero para hacerlo igual a los otros, no. Y el contador junior está en la misma línea de autoridad que el auxiliar contable. Y que yo creería, y creo que también ustedes me van a dar la razón en esto, que el auxiliar contable debería estar en la línea de autoridad abajo del contador junior, ¿sí o no? Entonces, eh, ahí en mi blog está el libro que se llama Organización de Empresas y aquí en este libro nos da varios ejemplos de lo que debe ser un organigrama. Miren, está el director general y el director están en la misma línea horizontal de autoridad. ¿Ok? Entonces, dirección. No dice aquí subdirección, dirección y subdirección. No, todos son directores en la misma línea de autoridad. Y hay líneas, ¿sí? Que conectan. En este caso, este director es jefe de este departamento y es jefe de su departamento. Que no dice cuál, pero es jefe de un departamento, igual los otros, ¿sí? Departamento, jefe de departamento, jefe de departamento. Noten aquí la línea de autoridad, oficina, departamento. ¿Se dan cuenta de eso? No dice oficina de departamento, sino que oficina. Dirección, departamento. En la misma línea horizontal, todos bajo la misma línea de autoridad. ¿Ok? Entonces, este es un organigrama horizontal. Miren cómo está definido. Hay un horizontal, hay un, en este caso, vertical, pero dirección. Departamento A, departamento. Oficina A, oficina A. Oficina B, todos en la misma línea de autoridad. Que eso es lo que quiero que aprendan, ¿no? Subsecretaria A, subsecretaria B. ¿Ok? La misma línea de autoridad. Subdirección. En la misma línea de autoridad horizontal. Abajo está una unidad. Verse en cuenta de esa situación. Entonces, cuando yo le muestro a la compañerita Alejandra que no están en la misma línea de autoridad. Hay dos jefes aquí, pero el contador no se define como jefe. Entonces, por eso, en este caso, el error fundamental fue el jefe de auditoría, que ya se había explicado en una clase anterior, y la compañerita no sé si estuvo o no lo entendió, pero espero que con el cero, pues lo entienda ahora. Miremos otro. Vale, y ahora Luis. Miremos, Luis tiene un punto. ¿Por qué tiene un punto Luis? Vamos a ver. Contador general, jefe de presupuesto y tesorero. Mire, aquí tendría que haber dicho jefe de tesorería, porque no están en la misma línea de autoridad. Un jefe, contador y el tesorero. Entonces tengamos cuidado en esto. Y otro problema que tiene Luis Enrique es de que debajo de la línea de autoridad del jefe de presupuesto está el auxiliar contable, el auxiliar de cobranza y el asistente administrativo. Yo, si me dan la razón, el auxiliar contable debería estar bajo la dirección del contador general, ¿sí o no? Y cobranza, posiblemente de tesorería. Entonces, aquí el compañerito Luis Enrique cometió ese error, que en este caso le costó un punto, pero recuérdense que entiendo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Muchos de ustedes no habían escuchado ese tema así tan específicamente, entonces estamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, obviamente, los errores se pagan, ¿no? Así que, miremos otro caso. ¿Alguien en particular quiere que le revise su trabajo o escojo cualquier otro?
Lick, buenas noches. El mío es Ángela Tereta. Ok, vamos a ver, Ángela, por aquí. Más fácil encontrarla por aquí, creo. Ángela Teresa, aquí está. Vamos a ver qué tal me trabajó Ángela. Organigrama. Jefe financiero, contador general, ahí vamos bien. Contador, jefe, está muy bien. Jefe de créditos, jefe de tesorería y jefe de bodega. Y el único problema que tiene es la línea de autoridad, que el contador general es el jefe al final de estos asistente contable y encargado de facturación. Cuando el asistente contable, pues posiblemente, y auxiliar contable, jefe de créditos, aunque la línea de autoridad, al final, o sea, el contador general tiene también asistente contable, auxiliar contable y encargado de facturación. El único problema es que la línea no la veo bien, pero que no es para perder los 2 puntos. Solo tendría que haber sido, vamos a ver, no, definitivamente contador general, crearle otro puesto aquí, contador general y posiblemente aquí el puesto de contador junior, por ejemplo, para ponerle su asistente y auxiliar contable. Entonces, solamente es ordenar aquí, Ángela, pero le voy a, Ujú. no pierde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, le voy a quitar un punto porque es 8. 8. Bien, el jefe financiero está hasta arriba. Ah, perdón, sí, creo que sí. 1, 2, 4, Ujú. 6. Sí, no le quito el punto. Ahí está. Gracias, Lick. Esa línea no me gusta que esté ahí. Sí, sí, entiendo. Va, voy a corregirlo. Tiene que Va a ordenarlo ser mejor. muy bien. ¿Alguien más que Lick, quiere el que... mío, Ok, dígame su nombre. Victoria Luna. Victoria Luna, permítame entonces. Victoria Luna, aquí lo tengo. Miremos cómo trabajó, parece bien. Director financiero y gerente de tesorería. Gerente de tesorería está bien. Que tiene auxiliar de tesorería, asistente de tesorería está bien. Gerente está bien en la misma línea horizontal. Gerente de impuestos y asistente de impuestos está bien. Gerente contabilidad, auxiliar contable. Solo habría que darle vuelta a estas líneas que está mostrando, ¿ah? Para que estén. ¿Sí me entiende, Victoria? Sí, tal vez esas líneas que están en esa forma, tal vez ponerlas directa hacia abajo. Ajá. Tiene que estar abajo aquí. Ajá, abajo de donde dice gerente de tesorería, hacia abajo esas líneas, ¿verdad, Lick? Ajá. Pero Así, eso es lo que quiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, entonces hizo uno de más, que está bien. El único problema es que como ya hizo su organigrama de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces en su manual de puestos y salarios que vamos a ver a continuación, deben aparecer 9 puestos, ¿ok? Muy bien, Lick. Pero uno más, no es mayor problema. Entonces está bien. Solamente habría que darle vuelta a esas líneas y, o sea, me refiero a que debe quedar así, ¿sí? Aquí estas líneas abajo de... Sí, ya le comprendí. Gracias, Lick. Ok, sí, ok. ¿Alguien más para terminar? Si no, damos por concluida esta tarea. El resto lo calificará la compañera Dain. Bueno, voy a escoger a uno más si ustedes no se ofrecen. Vamos a ver. Dice borrador. Dice José Roche, complementado con retraso. Entonces, el problema de los enviados con retraso es que tienen cero. Vamos a ver, Sara. Director financiero, director, gerente de financiero, gerente de finanzas y gerente de contabilidad. Ahí estamos bien. Gerente tiene analista financiero y tesorero. Estamos bien, finanzas. Analista financiero y tesorero, más o menos. Gerente de contabilidad, contador general, contador de impuestos
y auxiliar. Sí, me parece bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay ningún problema, Sara. Entonces, continuar ahí. Bien, entonces ahora pasaremos, les voy a mostrar, ya que estamos aquí, les voy a mostrar el programa del curso. En el programa del curso ya vimos varios puntos. Ya vimos las tendencias tecnológicas, ya vimos el perfil del contador público y la relación que el contador, tiene con la sistematización. Entonces notarán que ahora vamos a entrar al punto 1.5, manuales y manuales de puestos, manuales de políticas y manuales de procedimientos. Entonces, vamos a irnos a 2 libros que están ahí en mi blog, donde vamos a entender los conceptos básicos de lo que es un manual, ¿verdad? Para hablar después qué es un manual de puestos, un manual de políticas, un manual de procedimientos, y darles un ejemplo de un manual, porque ustedes van a tener que armar su manual de puestos y salarios de cada uno de los que pusieron en su organigrama. Recuérdense que si alguno de ustedes, algún otro de ustedes también puso al auditor interno o al auxiliar de auditoría ahí en su organigrama, lo deben quitar y poner otro puesto relativo al área financiera, o sea, hacer esa corrección. Porque si no hacen la corrección de su organigrama y lo ponen nuevamente en su manual, porque en el manual debe ir el organigrama nuevamente, debe ir el organigrama, y si aparece con el mismo error, entonces es muy probable que los puntos que se le quiten no sean 2, sino sean más. ¿Okay? Entonces, por favor, revisen nuevamente el organigrama que enviaron para ver si está acorde con las indicaciones, que no tenga el auditor ahí en alguna parte. Si lo tiene, quítenlo y corríjanlo y tengan listo para presentarlo. Ok, entonces ahora nos vamos al tema de los manuales. Para eso nos vamos a este documento que se llama Manual de Procedimientos, pero primero aquí el autor nos indica el concepto de manual. Por eso es de que vamos a leerlo. Así que dice, un manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información o instrucciones. Note que dice ordenada, sistemática de instrucciones sobre la historia, la organización, políticas o política y o procedimiento de una empresa o procedimientos. Entonces, en el manual está indicado o debe estar indicado qué políticas tiene la empresa, que yo debo seguir como empleado, qué procedimientos tiene la empresa que yo como empleado para el puesto para el cual fui contratado debo seguir. Entonces, en este caso yo encontraría que el manual es una guía que me enseña cómo o qué debo hacer dentro de una organización. ¿Qué se consideran necesarias para la mejora e ejecución del trabajo? Uno de los puntos que creo yo que deben entender, si no lo han hecho hasta este momento, pero una de las cosas que debemos entender es de que si no hay manuales, o si los hay, pero no se ponen en práctica, la ejecución del trabajo generalmente se está haciendo mal, demasiado mal diría yo, se están gastando demasiados recursos, no solamente materiales, sino que también humanos, en hacer las cosas porque lo están haciendo contrario a lo que los manuales establecen. Porque se supone, y así es, de que un manual se establece y se deja como vigente después de que un grupo de personas profesionales, como en este caso sistematizadores, determinaron que un proceso en particular que están describiendo en el manual ha sido el mejor contra otros procesos que hacían lo mismo. O sea, ellos investigaron, ellos hicieron varios procesos y al final dijeron, no, este proceso A es mejor que el B y C y el D, las otras opciones. Entonces, obviamente, dejemos el A. Y ese es el que dejan plasmado en el manual. Y es así como, si todos obedecen, conforme a lo que dice el manual, el procedimiento se está haciendo en óptimas condiciones. Pero el problema es que si no hay manuales, no hay procedimiento óptimo. Y si hay manual, pero no se respeta,
de todos modos se está haciendo ineficiente. Entonces, la existencia de manuales administrativos en una organización son fundamentales si queremos elevar el nivel de eficiencia administrativa. Noten que hay 1001 maneras de lograr la eficiencia administrativa. Ya hemos hablado, por ejemplo, cómo podemos lograr la eficiencia administrativa. Uno, con la tecnología. Si estamos, digamos, atrás de la tecnología, pues eso nos va a ayudar a ser más eficientes. Si tenemos al personal adecuado, o sea, con las capacidades necesarias para el puesto, eso nos va a lograr ser eficientes. Si en este caso particular tenemos los manuales que le dicen a las personas que deben hacer las cosas tal como ahí se describen, podemos lograr la eficiencia. Noten que hay una y mil maneras para ser eficiente y una y mil maneras para no ser eficientes. Pero el punto para nosotros como auditores y especialmente como sistematizadores, debemos enseñar eso. Es decir, que existan manuales y que se ejecuten las cosas tal como se describen en los manuales. Como puede verse, es un instrumento importante en la administración, puesto que los manuales persiguen la mayor eficacia. Entiéndase al revés, que si no hay manuales, no hay mayor eficacia, ¿verdad? Persiguen la mayor eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de la empresa. Entiéndase también entonces que si hay manuales que me dicen cómo debo hacer las cosas, va a ser mucho más fácil, más económico, etcétera, lograr los objetivos de la empresa. Pero si no hay manuales que me indican cómo debo hacer las cosas, entonces me estoy yendo para el sur en lugar que para el norte, donde están los objetivos de la empresa. George Terry dice que un manual de oficina es función e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado a una empresa. Entonces, recuérdense que existe la división de trabajo. Entonces, al dividir los trabajos, ya tenemos una función específica para hacer dentro de la organización. ¿Y quién me va a decir esas funciones? El manual. ¿Ok? Entonces dice, para orientar los esfuerzos de un empleado de una empresa. Porque es probable de que estemos gastando demasiada fuerza física o demasiada fuerza mental en hacer las cosas o una cosa que hacemos en particular, pero cuando el manual posiblemente nos dice la forma más sencilla de hacer esa cosa. Para eso están los manuales, esfuerzos de un empleado de una empresa. En realidad es un libro, es una guía, una fuente de datos que se cree son esenciales para la mejor realización de las tareas. Entonces, como auditores, como sistematizadores, ¿queremos que las tareas se realicen de la mejor manera? Por supuesto que sí, porque al realizarse de la mejor manera, no solamente se están previniendo los errores, sino que también se están previniendo los fraudes, que es una de las cosas fundamentales que evitamos como auditores. Pero, por el otro lado, si las cosas se hacen de la mejor manera, estamos logrando la eficiencia, que es una de las cosas que perseguimos como sistematizadores. Los manuales agrega, son una forma sencilla, directa, uniforme y autorizada de presentar la información que trata de los deberes y responsabilidades de un empleado. Entiendas entonces que en los manuales están descritas los deberes y responsabilidades. Justo lo que vamos a hablar a continuación. Los reglamentos bajo los cuales, o sea, las políticas bajo las cuales tendrá que trabajar y las políticas y prácticas de la empresa. Esto es algo repetido y ahora nos vamos a ir a otro libro para ver también qué nos dicen los manuales con tal de entenderlo de una o de otra manera. En este caso me voy al libro de Organización de Empresas de Benjamín, que también está en mi blog, y en este caso es el capítulo 6, Manuales Administrativos. Noten que hay suficiente material didáctico para que ustedes sigan estudiando y sigan aprendiendo sobre el tema. Aquí no podemos ampliar el tema por situaciones de tiempo, y entonces, pero sí, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Los manuales administrativos son indispensables debido a la complejidad de las estructuras de las organizaciones, el volumen de sus operaciones, los recursos de que disponen, la demanda de sus productos, servicios o ambos.
y la adopción de tecnología de la información para atender adecuadamente todos estos aspectos y más. Estas circunstancias obligan a usar manuales administrativos que apoyen la atención del quehacer cotidiano, ya que en ellos se consigna en forma ordenada los elementos fundamentales para contar con una comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa eficiente. Entonces, queremos, por supuesto, el éxito administrativo, pero el éxito administrativo se logra con una buena comunicación, con una buena coordinación, con una buena dirección. Y entonces al final tendremos o podremos alcanzar los objetivos y ser muy eficientes. Entiéndase lo contrario o miremoslo de la manera contraria. Una mala comunicación, una mala coordinación, una mala dirección que vamos a tener, entre otras cosas, por no tener manuales. Pero esas cosas malas, la mala comunicación, la mala coordinación, la mala dirección, no nos hará eficientes. No nos ayudará a alcanzar los objetivos, no nos ayudará, en este caso, a tener buenos resultados financieros, sino que malos, porque todos están en un caos trabajando. En cambio, los manuales me vienen a ordenar, a coordinar, a dirigir. Entonces, espero que estén ustedes aprendiendo las necesidades, o sea, lo necesario que es un manual para las empresas. ¿Queremos ser mejores? Sí. ¿Queremos lograr buenos resultados? Sí. Pero ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para lograr esos buenos resultados? Es como decir, pongamos una piedrita aquí, una piedrita por allá, que al final, al unir todas las piedritas de hacer cosas muy eficientes, vamos a lograr el éxito que deseamos empresarialmente. Entonces, los manuales podrían ser una piedrita más de las cosas que debemos hacer correctamente para lograr el éxito empresarial. Para mejorarlos con consistencia y claridad, se incluye un procedimiento por medio del cual se analiza con precisión y profundidad el marco de referencia para su diseño, elaboración, presentación, aprobación, manejo, revisión y actualización permanente. Es un hecho que los manuales administrativos representan un elemento crucial para el proceso de toma de decisiones, la mejora continua y el logro de un desempeño por encima del estándar regular. Entonces, noten ustedes que hay mediciones y hay mediciones que me dicen qué tan buena es mi empresa, que puedo estar en el top de eficiencia, en la medianez de la eficiencia o muy deficiente. Los manuales me ayudan a estar por encima del estándar, que sería de lo mediano, ¿no? Que me ayudan a estar encima de lo estándar, casi pegados a los que hacen bien las cosas, súper bien. ¿Ok? Entonces, ahora quiero hacerle una pregunta al chat. Vamos a ver si me contesta algo aquí. Okay. Entonces, la pregunta es un hecho que los manuales administrativos representan un elemento crucial para el proceso de toma de decisiones, la mejora continua y el logro de un desempeño por encima del estándar regular. Bajo ese concepto que te adjunté, dime 3 razones fundamentales por qué deben haber manuales administrativos. ¿Qué se logra al final con ellos? Y dime también qué le pasa generalmente a una empresa que no tiene o no respeta sus manuales administrativos. Ok, miremos entonces qué nos dice el chat. En este caso, bueno, lo vamos a ver al final. Razones fundamentales por las que deben existir manuales administrativos. Número 1, estandarización y consistencia. Y este es un gravísimo error que cometemos en la mayoría de empresas guatemaltecas. Juan Pérez hace un proceso a su entender y saber. Se le dice a María López que haga ese mismo proceso, pero lo va a hacer a su saber y entender. Se le pide a otra persona que haga ese mismo proceso y lo va a hacer a su saber y entender. Si ninguno de los 3 lo hizo con forma manual, generalmente los 3 están gastando más recursos de lo normal.
Si alguno de los tres lo hizo conforme al manual, lo hizo de la forma eficiente, pero los otros dos no. Por eso es de que si el manual me dice cómo debo hacer una cosa, en particular un procedimiento, así debe hacerse. Y así lo debe hacer Juan, así lo debe hacer María y así lo debe hacer Pedro. Es una de las cosas que el auditor debe, en este caso, enseñar y que también el sistematizador debe también enseñar. Decir, mire, ustedes lo van a hacer tal paso por paso como lo dice el manual. Y la gente lo debe aprender y lo debe hacer así. Y obviamente, periódicamente evaluar si siguen haciéndolo de esa manera correcta. La estandarización viene después de haber definido yo como sistematizador o las personas que hicieron el manual, después de haber definido que ese proceso en particular es el correcto y la mejor manera de hacer ese proceso. Y es por eso que después de hacer ese estudio lo plasmo en un manual y que las personas lo deberían hacer conforme está escrito en el manual. Lo contrario, solamente me está generando pérdida. Los manuales entonces establecen la única forma correcta o al menos la forma aprobada de ejecutar un proceso independientemente de quién lo realice, Pedro, María, Juan, en qué turnos, sucursales o momento. Sin esto, cada persona hace las cosas a su manera, lo que genera variabilidad en calidad, tiempos y resultados. El manual convierte el conocimiento tácito, lo que solo sabe una persona por experiencia, en un conocimiento explícito y transferible para todas las demás. Ahora, aquí hay un punto súper importante, que dice, los manuales establecen la única forma correcta o al menos la forma aprobada. Una de las situaciones que sucede con el tiempo, estando ustedes, por ejemplo, en el área financiera, y les ponen, por ejemplo, generar cheques de pago todos los viernes para proveedores, como lo hacen repetitivamente, es muy probable que en esa repetición ustedes encuentran una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, de una manera está probada y ustedes han encontrado una manera diferente y mejor de hacer esa cosa. Pero lo que sí debemos entender es de que si yo particularmente o ustedes particularmente encuentran una manera mejor de hacer las cosas, no significa que la deben comenzar a hacer ya de esa manera, sino que ustedes deben informarle a su jefe de método superior, a las personas que están encargadas de los manuales, como podrían ser los sistematizadores, para decirles, miren, yo estoy encargado de este proceso, tengo varios años de experiencia y me he dado cuenta que si nos ahorramos este paso, lo hacemos mejor, más rápido, y etc. Entonces, vendrán estos sistematizadores, evaluarán la forma que les estoy explicando y determinarán si es correcto lo que digo o no. Y si al final ellos determinan que es mucho mejor de la forma que yo lo estoy proponiendo a la que está escrita en el manual, entonces ellos modificarán el manual, pedirán la autorización para hacer esa modificación y ponerlo en vigencia nuevamente hasta que esté nuevamente vigente con ese nuevo procedimiento. Yo y todos los demás harán el proceso correcto como lo dice ahora el manual. Pero no porque ahora yo he descubierto que hacerlo de esta manera lo puedo hacer mejor, pero el manual me dice lo contrario, entonces hay un conflicto que debo corregir lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, como número 2 está soporte para objeto para la toma de decisiones, que esto es fundamental. Como dice tu premisa, son un elemento crucial para decidir. Esto es porque los manuales definen roles, responsabilidades y límites de autoridad. ¿Quién puede autorizar qué y hasta qué monto? Y flujos de proceso. Ante una situación ambigua o un conflicto, el manual es árbitro objetivo, no depende de la opinión o jerarquía informal de quien está presente, sino de una regla previamente definida. Lo que está tratando de decir es de que si yo aquí, donde está mi cursor, encuentro una manera de corrección, entonces yo debo seguir la línea de autoridad, que en este caso tendría que ir a este subdirector, no a este, ni mucho menos a este. ¿Ok? Entonces definen digamos, mis líneas jerárquicas, no solamente para abajo, sino que también para arriba. ¿Ok? Entonces,
Bueno, estaba en el chat. Y la número 3, base para el control interno, que en este caso es favorable para nosotros como auditores, pero también favorable a nosotros como sistematizadores. No se puede mejorar lo que no está definido ni medido. Los manuales son la línea base contra el cual se compara el desempeño real. Permiten detectar desviaciones, auditar procesos, identificar cuellos de botella y aplicar mejoras de forma sistemática en lugar de hacer cambios improvisados sin puntos de comparación. Ok, entonces noten que esas son, yo le pedí 3 porque no podemos ampliarnos por el tiempo en clase, pero ¿qué se logra al final con ellos? Reducción de la dependencia del personal clave. O sea, ya no tengo que estar esperando por Juan, que es el que se sabe cómo se hace esta cosa. No, voy al manual y el manual me explica cómo debo hacerlo. Posiblemente la persona se murió, se fue al IX, renunció, ¿y qué debo hacer ahora? No, simplemente ir al manual, porque ahí está escrito cómo debe hacer las cosas. Inducción y capacitación más rápida y uniforme. ¿A cuántos de ustedes cuando comenzaron a trabajar los instruyeron de cómo deberían hacer las cosas? ¿Le leyeron el manual? ¿Leyeron sus obligaciones que están escritas en el manual? Esa manera pudo haber sido la mejor manera y la forma más rápida de enseñarles a hacer las cosas que ustedes son responsables de hacer. Pero cuando una persona se comienza a platicar de otras cosas, que posiblemente bajo su experiencia, pero no bajo un manual, posiblemente me esté enseñando cosas a su criterio, ¿no? Y a su conocimiento, que no van a ser precisamente las correctas. Trazabilidad y rendición de cuentas. Queda claro quién debía hacer qué. Cumplimiento normativo y auditable ante entes reguladores, auditoría externa o certificaciones y desempeño por encima del estándar regular. Como bien dice tu premisa, porque se elimina el reproceso, el error por desconocimiento y se libera tiempo gerencial que antes se iba en resolver dudas operativas y repetitivas. Ahora, el punto es, al final, ¿qué le pasa generalmente a una empresa que no tiene o no respeta sus manuales? Número 1, informalidad, que se llama silla vacía, o sea, dependencia de personas y no de procesos. La organización funciona en base a memoria colectiva y costumbre. Si la persona clave se enferma, renuncia, el conocimiento se va con ella. Se va y ya no hay quien me explique cómo hacer las cosas. Entonces, por eso debe haber manuales. Y consistencia y pérdida de calidad. Cada empleado, sucursal o turno hacen las cosas diferentes. Esto genera queja de clientes, errores repetitivos, o sea, gastos de recursos y dificulta escalar la operación, o sea, crecer sin perder control. Debilidad en el control interno, mayor riesgo de fraude y error, que esto es una cosa que nos favorece a nosotros tanto como auditores como a sistematizadores, porque como auditores nos ayuda a prevenir los riesgos de fraude y error, pero si no hay manuales, el riesgo se incrementa de que lo haya, el fraude y error. Sus manuales que definen segregación de funciones y niveles de autorización se abren brechas para fraude, malversación o simplemente errores no detectados al tiempo. Y tenemos entonces también conflicto de autoridad y vacíos de poder. Es este punto, como yo no sé quién es mi jefe, entonces puede venir este subdirector a darme órdenes que yo estoy aquí, que pertenezco a esta subdirección. Pero como no hay un manual, todos son mis jefes, ¿verdad? En cambio, el manual me define cuál es mi línea directa de autoridad, a quién le debo yo obedecer, ¿verdad? Independientemente en qué línea estoy. Entonces, terminemos aquí. Estancamiento o desempeño mediocre, sin manuales, miren, es prácticamente imposible superar el estándar regular del que habla tu texto porque no hay una base objetiva sobre la cual medir, comparar y mejorar. La empresa opera, pero no mejora sistemáticamente. Sobrevive, pero no optimiza y no es eficiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la importancia de los manuales y el problema que se genera
al no tener manuales. Básicamente, creo yo, aquí la palabra en la F está la cosa definida. Vuelvo a repetir, miren, sin manuales es prácticamente imposible superar el estándar regular del que habla tu texto, porque no hay una base objetiva sobre la cual medir, comparar y mejorar. Y aquí está el punto. La empresa opera, pero no mejora sistemáticamente. Sobrevive, pero no optimiza. Y esto es uno de los grandes objetivos de la sistematización, es decir, lograr ser más eficiente. Y por eso, en este caso, promovemos los manuales. Y ahora, entonces, pasaremos o seguimos con la lectura aquí. Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto la información de una organización, antecedentes, legislación, estructura objetiva, políticas, sistemas y procedimientos, elementos de calidad, como las instrucciones y lineamientos necesarios para el desempeño mejor sus tareas. Muy bien, entonces ahora les voy a presentar una manera de ganarnos 3 puntos de aquí al examen. ¿Cómo será esto? En este caso, nuestra compañera licenciada auxiliar, Dairin, le hará una... ¿Perdón? No, aquí estoy. Sí, aquí está, sí, gracias. La licenciada hará una pregunta a cualquiera de ustedes. Si contestan de aquí al examen cada uno de ustedes las preguntas, entonces a todo el grupo se le darán 3 puntos extras en el curso, de aquí al examen, que se podría sumar a su nota de examen parcial, ¿ok? Pero si Dairin, por ejemplo, dice, ahora va a colaborar con nosotros Gabriela de Los Ángeles, se le llama a Gaby, pero Gaby no contesta, por ejemplo, hoy, entonces el grupo ya perdió su primer punto de 3, ¿ok? Y si el día de mañana, nuevamente Dairin dice, ahora va a participar con nosotros Luis Enrique, pero Luis Enrique no contesta o no participa, entonces el grupo perderá el otro punto. Ya solamente le quedará uno, pero si ustedes contestan, entonces todo el grupo ganará 3 puntos. Así que, Dairin, por favor, escoja. Ahorita solamente vamos a hacer la prueba. Esto va a comenzar a funcionar a partir de la siguiente clase. Ahorita posiblemente no esté el compañero y no van a perder puntos, pero ya el próximo día de clase sí. Dairin, por favor, escoja a un alumno y el alumno va a contestar ahora qué aprendió sobre los manuales. Dairin, por favor. Escoja un alumno. Creo que no tiene sonido, sí. Sí, Lick, es que se me fue por un rato el internet, pero ya estoy acá. Diego Victoria. Diego. ¿Estás presente, Diego? Ok, entonces, eso es lo que hablo, miren. Entonces, algunos alumnos se conectan, pero no están, se van a ver la doctora Polo o a ver nuevamente el Mundial, a ver si gana Argentina, pero les cuento que ya no se puede ganar. Así que escoja a alguien más, Dairin. Muy bien. Karen Tok. Karen. Sí. Sí, buenas noches. Hola, Karen. Dígame, hasta ese momento, y bajo un conocimiento previo, si lo tuviera, dígame ahora entonces, ¿qué importancia le da a usted a los manuales en una administración? Yo creo que los manuales son importantes porque marcan como el estándar de las operaciones en una empresa para que todos los procedimientos se realicen de la misma forma
y no como a criterio personal de los colaboradores. Ok, entonces, miren, el punto del día de hoy de la clase es de que todos aprendamos la importancia de los manuales. No solamente del lado de la sistematización, sino que también del lado de la auditoría. Porque recuérdense que en este caso estamos hablando del auditor, el auditor y la sistematización. Entonces debemos encontrarle, digamos, razones, en este caso, para los manuales para las dos áreas, sistematización y auditoría. Yo creo que y así es normalmente, cuando uno llega a una empresa, lo primero que evalúa es el control interno. ¿Ok? Y después evalúa ya lo que ha planificado, etcétera. Pero el control interno es base para seguir el proceso de auditoría. Y dentro de la evaluación de control interno, por supuesto que no faltará la pregunta, ¿hay manuales? ¿Están actualizados los manuales? ¿Las personas realizan sus procedimientos conforme a los manuales? Etcétera. Contestarán la pregunta y nosotros haremos algunas pruebas para hacer esa determinación. Es decir, que las personas sepan lo que dice el manual, que hagan las cosas conforme a los manuales. Y si no, pues ya tenemos, si no un hallazgo, ya una observación importante para la administración. Y por supuesto que a la administración le debemos recordar o le debemos enseñar, si así se tomaría, debemos recordarles la importancia de los manuales, que no pueden lograr una eficiencia sin ellos, que no pueden lograr esa utilidad deseada sin los manuales, porque sin los manuales estamos operando deficientemente y por lo tanto gastando más de lo que debería en el proceso operativo de la empresa. Si se respetan los procesos conforme a los manuales, entonces comenzaremos a avanzar en alcanzar los objetivos más fácilmente. Muy bien, entonces a continuación les mostraré un ejemplo, si no hay nada más que aprender aquí el objetivo de los manuales. El objetivo principal de los manuales administrativos es el de instruir al personal acerca de aspectos como funciones, relaciones, procedimientos, políticas y normas. Es esencial, en esencia, los manuales administrativos representan un medio de comunicación, perdón, no lo estoy mostrando, ahorita se lo mostraré. Eso le iba a decir, Lick, disculpe. Gracias, muy amable. Recuérdeme siempre eso. Entonces, pero no estaba aquí, estaba aquí. En esencia, los manuales Como que dejó, administrativos, perdón, Lick, como que Gabriela dejó presionado el corazón. que siga presionando el corazón, me favorece. Okay. Así está mandando mucho amor para la clase. Bueno, en esencia, los manuales administrativos representan un medio de comunicación de las decisiones administrativas y por ello que tienen como propósito señalar en forma sistemática la información administrativa. De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales administrativos permiten cumplir con los siguientes objetivos. Número 1, instruir al personal acerca de aspectos tales como objetivos, funciones, relaciones, políticas y procedimientos. Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades y haciendo caso a esto de deslindar responsabilidades, entonces el manual le dirá a todas las personas que están en la dirección A cuáles son sus responsabilidades, que obviamente van a ser diferentes a los que están en la dirección E, ¿verdad? Entonces, en ningún momento podríamos culpar al departamento A de la dirección E por algo que le correspondía al departamento B de la dirección A. Entonces, noten que se definen correctamente las responsabilidades y cada persona o departamento opuesto será responsable de eso que se ha definido en el manual. No podemos hacer responsables. Se perdió el dinero, por decirles algo, y no podemos hacer responsables a este departamento D y su personal si el dinero se perdió aquí en la dirección B en el departamento A. No. Vamos, en este caso como auditores, a requerir responsabilidades a la dirección B
departamento A. No tendríamos que estar nada que pidiéndole al departamento D de la dirección E. A eso es lo que en este caso el documento dice. Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, evitar, creo, publicidad y detectar omisiones, coayudar la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y proporcionar la uniformidad en el trabajo. Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso para capacitarlo. Proporcionar información básica para la planeación e implementación de reformas administrativas. Lo anterior implica poner empeño en la elaboración y uso de los manuales, que en este caso, como estamos hablando del tema de la clase de organización y sistematización, aquí asumimos que la gente que tendría que hacer esto, la elaboración y el poner empeño en la elaboración de los manuales, sería al personal de sistematización. Para comunicar la información, se diseñan los manuales con base en los anteriores objetivos para lograr claridad, sencillez y flexibilidad. El trabajo de elaborar manuales se considera para mantener informado al personal clave acerca de los deseos, actividades de la dirección superior, etc. Entonces, a continuación, les daré un ejemplo de manual. Vamos a irnos a una página de la universidad y vamos a tomar uno de los manuales de los muchos que ahí hay. Pero este ejemplo que les voy a poner, ese ejemplo deberán tomar ustedes para hacer su manual, en este caso del departamento financiero. La estructura, sí, no solamente de contenido, sino que también de presentación. ¿Ok? Entonces, pongan atención en las dos cosas. Presentación y contenido. Entonces, nos vamos, en este caso, al manual actualizado del departamento de caja. En este caso, tiene un directorio. En este caso, tendremos que poner nosotros, aquí sí va el gerente general, ¿verdad?, de la empresa, las autoridades generales de la empresa. Quien elabora el manual tendría que ser ustedes, y bajo el apoyo, en este caso de la licenciada, ¿verdad?, mío, si tienen alguna pregunta que hacer. Y un índice del manual, les voy a poner aquí la dirección para que la tengan ahí copiada fácilmente y que la tomen como ejemplo, ¿verdad? Recuérdense que tiene que ser, en este caso, el manual del departamento financiero del cual ya tienen su organigrama. Bien, entonces ahí se les mandé. Tienen una presentación del manual. Tienen, en este caso, la autorización, desde qué momento comienza a regir ese manual, en este caso esta actualización, y en este caso fue dada por el secretario general de la universidad, ¿verdad? Considerando, por tanto, acuerda aprobar la actualización, o en este caso sería aprobar el manual del departamento financiero de la empresa fulana de tal, algo parecido. Así que tienen que crear una estructura parecida a esta, ¿verdad?, para el punto de la autorización. Y después tenemos un marco jurídico, un marco histórico de la empresa a la cual ustedes hicieron o le van a hacer su organigrama. Ustedes la pueden inventar, obviamente, o pueden poner datos de una empresa X, como quieran. Pero tiene que estar, o sea, la estructura tiene que estar como tal. O sea, debe haber un marco histórico con una información, ustedes sabrán cuál. Objetivos, funciones del manual, y noten que en el manual de puestos y funciones y salarial aparece el organigrama, en este caso de caja, pero para nosotros va a ser el organigrama del departamento financiero, ya correcto con las indicaciones de mejora que yo les indiqué en clase. O sea, ya no debe aparecer el departamento de auditoría, a eso me refiero. Entre otras cosas que dice, las líneas también deben estar correctas, ¿verdad? El orden jerárquico horizontalmente, miren, coordinador, 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 coordinador.
¿verdad? No hay coordinador auxiliar contable y otros nombres que no son. Bien, entonces, aquí este es de manera general, porque al final vamos a encontrar que el coordinador de ingresos tiene más personal a su cargo, pero este es de manera general. Hay 1000 maneras de presentar un organigrama y en este caso es de forma general, o sea, no es muy explicativo que digamos, pero muchas veces cumplen una función de no revelar el total de cómo está organizada una empresa, por algunas circunstancias en particular, pero sí nosotros debemos al final hacer el organigrama completo, ¿verdad? Sin ninguna restricción de información. Pero aquí tiene esa restricción. Porque miren aquí, aparece, por ejemplo, el coordinador de sueldos tiene supervisión de operaciones, operador de informática, operador, oficinista, o sea, tiene personas más abajo. Bueno, entonces aquí está, en primer lugar, la estructura, digamos, de presentación. Pero ahorita vamos a ver su contenido, que es lo más importante. Bueno, nosotros le vamos a llamar a nuestro manual de puestos y salarios. ¿Ok? Así que en algún lugar de aquí, de la parte inicial, ustedes pondrán la asignación salarial de ese puesto en particular. La pueden poner específicamente, digamos, que estamos hablando del cajero general, que estamos hablando de la universidad, definitivamente tiene que ser auditor, posiblemente con una maestría. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un sueldo de 25,000, 30,000, ¿verdad? Porque es el cajero de la universidad. Ahora vamos a tener conciencia de qué cajero general estamos hablando. De una empresita chiquita, pues obviamente el sueldo va a ser menor, ¿verdad? Pero en este caso, como es para la universidad, cajero general, licenciado con maestría, estamos hablando más o menos. Podemos poner salario entre el rango de. A mí me gusta más eso. Salario, rango. Podemos ponerle de 20,000 para cajero general, de 20,000 a 30,000 quetzales. Bajo el entendido de que si va a comenzar, si la persona va a comenzar como nueva, digamos, ese puesto, le asigno el más bajo del rango que dice el manual, 20,000. Para que después de su evaluación de 2 o 3 meses, le podría subir ya un poquito más, digamos a 22,000. Y al siguiente año le subo otros 1,000 y así sucesivamente con tal de motivarlo en el puesto hasta que llegue pues al rango total, ¿verdad? O sea, una forma, una política de manejar el rango salarial de la persona. Entonces ustedes pueden poner salario entre el rango de, digamos, de 5,000 a 10,000 y o de una vez el salario. Pero si van a hablar de un auxiliar contable de una empresa X, debemos estar conscientes, pregúntenle ahí al chat para hacerlo más fácil, ¿cuál sería el rango salarial de un auxiliar? Miren, más o menos así. Vamos a ponerlo. A ver si nos lo responde. Bajo el contexto de la economía de Guatemala y como conocedor, bajo el contexto de la economía de Guatemala y como conocedor de los salarios mínimos y máximos del trabajador guatemalteco, dime qué salario básico le puedo ofrecer a un auxiliar contable en Guatemala en una empresa que produce pan, distribuye a todo el país, una empresa que distribuye pan, distribuye a todo el país. Le puedo ofrecer un auxiliar contable de Guatemala en una empresa que produce pan, distribuye a todo el país y sus ingresos aproximados
anuales son de, solamente vamos a poner, por ejemplo, entonces de 1 millón de quetzales. O sea, no es de que se les ocurra a ustedes simplemente decir, a este le voy a poner el salario mínimo o a este otro. No, es un previo estudio, digamos, en este caso de comercial, del salario que le puedo ofrecer. Con tal de que la persona que vea la oferta laboral diga, ah, pues el salario me conviene, porque está la empresa. Si no, se le pongo el salario mínimo y es una empresa súper grande, obviamente no. Bueno, pero vamos a ver qué nos dice. Esto realmente es un estudio técnico. Yo tengo que evaluar la industria, en este caso del pan, ¿me entienden? ¿Y qué es lo que paga generalmente en promedio la industria de pan? Y en base a eso ofrezco el salario en el mercado. Para actividades no agrícolas, que es en donde cae una panificadora distribuidora en el departamento de Guatemala, el salario mínimo mensual para el 2016 de 4,000 más 250. Pero también debo tener, para poder atraer a una mano de obra, en este caso a un auxiliar contable, le puedo ofrecer lo ideal, el salario arriba del promedio de la industria. En este caso, como está 4,200, digamos, como ejemplo, le ofrezco 5,000. Porque si él está en la industria de la panería y sabe que la industria le pagan a todos más o menos los 4,000 y ahora están ofreciendo 5,000, entonces me lo traigo para mi empresa, ¿me entienden? Entonces, por eso es muy importante saber el promedio de salario en la industria para poder así negociar si le voy a ofrecer abajo del salario promedio o arriba del salario promedio, que obviamente lo ideal es que le ofrezca arriba del salario, ¿verdad? Para atraer a las personas. Miren, entonces, es un estudio técnico económico que se hace. Aquí solamente lo puse en el chat GPT como un ejemplo, pero realmente se tienen que tener datos reales de la economía, de industria, panaderías, para este caso, si estoy en este caso le puse una panadería, pero puede ser una constructora, etcétera. Entonces, así le pongo el salario cuando estoy creando desde cero un puesto. Le pongo el salario, digamos, aproximado de la industria. Muy bien, entonces continuemos con... Entonces, recuérdense que va a ser un manual de puestos y salarios. Okay, entonces, en algún lugar de aquí le van a poner ustedes la escala salarial. Pero ya les dije que debidamente consensuado, ¿verdad? Por lo menos con el chat GPT. Pero teniendo conciencia de que eso en la vida real se hace con datos reales. Bien, entonces, número uno es la identificación del puesto. ¿Qué es? En este caso, el cajero general. ¿Quién es su jefe inmediato superior y quiénes tienen a su cargo? Número 2, descripción del puesto. ¿Cuál es la naturaleza? Recuérdense que si estamos hablando de un jefe, generalmente vamos a usar verbos relativos a un jefe, es decir, dirigir, coordinar y controlar. Y todo es relativo a lo que hace un jefe. Pero si estamos hablando de un auxiliar contable, no, al auxiliar contable no le vamos a poner dirigir, coordinar y controlar los estados financieros. No. A él le vamos a poner ejecuta o realiza los estados financieros, algo parecido. Entonces, cuidado con esas descripciones. Noten de quién estamos hablando. Si de un jefe, de un auxiliar, de una secretaria, etcétera. Entonces, la descripción de su puesto será relativo al puesto. Bien, entonces tenemos naturaleza. Como es jefe, les digo, trabajo de dirección que consiste en dirigir, coordinar y controlar labores de recepción y custodia de ingresos, su inversión y o los depósitos de cuentas bancarias, así como agilizar los trámites para el pago de documentos que genera ingresos en la universidad. Ahora, tiene atribuciones, fíjense bien, tiene atribuciones ordinarias, tiene atribuciones periódicas y tiene atribuciones eventuales. Así que, por favor, tengan cuidado en eso. Por eso yo les decía que no les exijo más de 8, porque esto es algo pesadito que hacer. De 8 personas en su organigrama. Hay una alumna que vimos que tiene 9, entonces tendrá que hacer 9 descripciones de puestos como este. Así que
y no pueden ser menor de 8, ¿verdad? Así que 8 puestos en el organigrama, 8 manuales como este. En el examen, tomen nota por favor, en el examen vendrá esta hermosa pregunta. Elabore el manual de puestos de, puede ser auxiliar contable, que tendrá que cuadrar con el puesto todas sus atribuciones, ordinarias, periódicas, eventuales, ¿ok? Entonces, acuérdense, podrá venir también en el examen, elabore el manual de puestos del gerente financiero, elabore el manual de puestos de la secretaria del área de contabilidad, del área financiera, entonces tendrá que cuadrar, por así decirle, la información. Estamos hablando de la secretaria, le vamos a poner atribuciones ordinarias de secretaria, le vamos a poner funciones periódicas de lo que hace normalmente una secretaria y eventuales lo que hace normalmente una secretaria. Y así sucesivamente. Entonces tendrán los puntos que ahí se asignan. Pero si ustedes, si se les pide que hagan el manual de puestos de una secretaria y me ponen descripciones de un jefe, obviamente, estaría mal. Atribuciones. Planificar, programar y evaluar las actividades técnicas. Noten que es un jefe, por eso está planificar, programar y evaluar. Gestionar ante el Ministerio de Finanzas, coordinar y supervisar. Elabore el manual de puestos, sí. Eso más o menos así va a ser. En el examen solamente va a ser una de las 8. O sea, no le voy a decir, elabore un manual de 8 personas, del jefe, del contador. No, en el examen solamente va a ser de una persona, pero recuérdense que lo deben hacer muy bien. En el manual que vamos a hacer como trabajo, ese sí, él tiene que estar descrita a las 8 personas. Así que no se confundan. Y entonces tiene las ordinarias, tiene las periódicas. Les autorizo desde ya que para el examen parcial pueden llevar el formato, ¿sí?, del manual. ¿Ok? Pueden llevar el formato del manual. O sea, todo así enmarcadito, a eso me refiero del formato. Pero en clases tendrán que llenarlo, ¿verdad? Bueno, entonces pasemos a las periódicas. Coordinar la impresión en el área de sueldos para la nómina y cheques de sueldos para trabajadores de la unidad. Participa en la Comisión del Sistema General de Ingresos, firma cheques porque es el cajero general, ¿verdad? Entonces, noten que no va a aparecer firma cheques para el asistente contable. Eso les quitaría muchos puntos. Ahora, eventuales. Me encanta que en los manuales aparezca esta A. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. Esto me ayuda a tener una justificación ante la auditoría interna, ante la auditoría, para hacer algunos cambios en el recurso humano, por lo menos temporalmente. Vamos a suponer que tengo a la plaza, en este caso, auxiliar contable encargado de las cuentas por pagar y cobrar. Entonces, todo lo que aquí estamos hablando de sus atribuciones tendrá que hacer sobre el tema de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? Pero, si en su manual aparece otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto, entonces yo lo puedo cambiar del lugar que tiene ahorita de las cuentas por cobrar, lo podría cambiar, por ejemplo, al área de contabilidad, auxiliar contable, que opera la contabilidad propiamente. Porque se entiende de que si él está dentro del mismo departamento, también tiene las capacidades de los cobros y también de operar contabilidad. Lo que sí no podría hacer y no debería hacer es de que si está en el departamento contable, ya sea encargado de las cuentas por cobrar o encargado de la contabilidad, no lo puedo pasar, por así decirlo, fácilmente al departamento de nóminas y que me realice las nóminas o que me realice procesos de calificación de empleados, porque no es inherente a su puesto, ¿verdad? Entonces, otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto del área financiera. Entonces, si lo voy a cambiar temporalmente o ya sea fijo, va a ser inherente a su naturaleza, que donde va a tener que seguir teniendo las calificaciones de perito contador, de estudiante de la auditoría
Estudiante de auditoría, penso cerrado de auditoría o licenciado en auditoría. A eso me refiero. Actualizar información financiera de los bancos y relaciones de trabajo, responsabilidades. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene. Y esto, miren, muy importante, la especificación del puesto. Recuérdense lo que les he dicho y no se les olvide. ¿Qué les he dicho? Les he dicho que para todo el personal del área financiera, posiblemente los 8 que tenemos ahí en el organigrama, a los 8 se les requerirá que sean como base peritos contadores. Y si elevamos el puesto, es decir, ya de auxiliar a coordinador, por ejemplo, ya tendrá que ser estudiante del sexto semestre de auditoría o ya tendrá que ser pensum cerrado en auditoría o si ya es jefe, licenciado, contador público auditor y una maestría si va a ser jefe. No vayan a cometer el error de que para alguien de los 8 puestos que estamos hablando le vayan a poner, podrá ser egresado o podrá ser profesional de las ciencias económicas. Entonces ahí estamos dando la oportunidad de que sea administrador, que sea economista o cualquier otra ramas en caso de las ciencias económicas. No, sino que estamos hablando que solamente debe ser contador público auditor. ¿Por qué les digo esto? Y se lo vuelvo a repetir, cosa que ya hablamos la vez pasada, ¿verdad? Si yo estoy enfermo y me van a hacer una operación, por supuesto que yo lo que requeriré es a un especialista en ese mal que tengo, ¿verdad? Pero no puedo en este caso permitir o aceptar que venga, por ejemplo, alguien de seguridad, por decirles algo, a hacer la operación, que es tan delicada, porque no podrá, entendemos que no tiene los estudios, no tiene las capacidades y no podrá hacer adecuadamente la operación, aunque sea una operación simple. Bajo ese mismo concepto, debemos entender de que no podemos poner a nadie más diferente a un contador para llevar contabilidad, porque no tiene las especialidades y los estudios para llevar un proceso contable o de auditoría. ¿Ok? Entonces, bajo esas circunstancias, es mi posición de exigir básicamente de que todo el personal del área financiera debe estar inmiscuido o alguna capacidad relativa al contador público auditor. Y la misma posición tendría, como les dije anteriormente, si estamos hablando del jefe de trabajo social, por supuesto que me opondría tajantemente que ese jefe de trabajo social sea un contador público auditor, porque nada que ver. ¿En qué momento en nuestro pensum de estudio tenemos algo relativo a trabajo social? Ninguno. Entonces no tenemos la capacidad para ocupar ese puesto. Entonces ahí exigiría yo, como auditor, que ese puesto para jefe de trabajo social tendría que ser un licenciado en trabajo social, ¿verdad? Una persona, mujer o hombre, lo que sea, pero licenciada en trabajo social. Porque ella está las capacidades y conoce el tema para desempeñarse adecuadamente. Recuerden que estamos buscando la eficiencia, pero no podemos encontrar la eficiencia cuando ponemos a gente que no está capacitada para los puestos, ya sea en el área financiera, en trabajo social, en cualquier otra que llamemos. Así que les pido que en el examen, en el manual, se sujetan a esto que les estoy indicando. Si ustedes entienden al revés la cosa y lo quieren hacer diferente, pues ya en la vida real, ya como personas en su empresa, donde sea, lo pueden hacer diferente, como se les pegue la gana, pero en clase, en el examen, ustedes tendrán que hacerlo como en este caso se les está solicitando. Forma estándar, ¿verdad? Como parte de un manual, forma estándar para establecer un proceso. En este caso, contadores públicos y auditores. Ya en la vida real ustedes evaluarán si eso es correcto, si eso no es incorrecto, según la necesidad de la empresa, lo que sea. Pero aquí lo vamos a definir así. Bien, entonces ya para terminar, pasemos a un subjefe del departamento de caja. Noten que va por orden jerárquico, va del mayor al menor, en ese orden jerárquico de 8 personas de la mayor a la menor en el puesto jerárquico. Tiene ordinarias, tiene periódicas, tiene eventuales, responsabilidad específica del puesto, contador público auditor, 4 años de contador general, gerente financiero y 3 años de labores. Aquí en este caso no se le pide una maestría, ¿se dan cuenta? Y entonces,
Dairin, ¿tiene algo que decir sobre los manuales para terminar? Pues la verdad, licenciado, es que bien explicado, la verdad, acá nos deja bastante, pues a todos, todos los días aprendemos algo nuevo, Muy bien. que pues, las empresas tienen que tener su manual, sí o sí, es una ley, ¿verdad? Sí, Es de ley que tienen que, para que sea eficiente. Y pues que no los empleados no hagan lo que quieren, sino que haya un manual y como bien dijo usted, pues, por ejemplo, si despiden a alguien, si no hay un manual, ya no saben ni cómo hacen las cosas. En cambio, teniendo un manual, pues ya facilita. viene la persona que lo reemplaza, ajá, facilita todo. Muy bien. Entonces, el próximo día de clases terminaremos con ese tema de los manuales. Y también dejaremos una tarea para fin de semana, por supuesto, relativo a los manuales. ¿Ok? Entonces, en la clase haremos varios manuales. Haremos el manual de puestos y salarios. Haremos un manual lo más pequeño que podamos de políticas, otro manual de procedimientos, también lo más pequeño posible, poniendo 2 o 3 ejemplos sin exagerar, porque políticas, digamos, en el área contable son muchas, procedimientos en el área financiera son muchas, así que no vamos a poner todas, algunas de ellas nada más, pero que nos dé el ejemplo de cómo debe hacerse y funcionar un manual, en este caso, de políticas, de procedimientos, etc. Recuerden que estamos armando un departamento contable financiero desde cero. Entonces, entendemos en este caso que lo primero que hay que hacer es poner sus manuales, ¿verdad? Y después vamos a pasar el proceso de contratación de recurso humano, etcétera. Pero ahorita hablamos de manuales. Así que si no tienen alguna pregunta o algo que indicar, pues vamos a terminar la clase. ¿No hay nada a la una? Así como dice el árbitro en el mundial. 1, 2, 3 y 4. No,